Ahora vamos a ver ya el tema de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ya conociendo un poco la introducción de qué es un peligro, qué es un riesgo y saber un poco cómo identificarlos, vamos a ver unos ejercicios para poder hacer una mejor identificación y valoración, de acuerdo ya a una metodología. Entonces, la identificación consiste en la acción de poder ver a nuestro alrededor, ver nuestro puesto de trabajo, qué actividades están relacionados y de acuerdo a ello ver qué tipos de peligros van a estar presentes en nuestro ambiente o en las actividades que realizamos. Pueden ser por diferentes factores, pueden ser de diferente clasificación, pueden ser varios, puede ser solo uno, pero vamos a ver cuáles podemos encontrar. Vamos a ver el primer caso práctico, que es el tema de una labor administrativa. En esta labor administrativa siempre tenemos que tener en cuenta que existen pasos para poder realizar esta identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. En la identificación de peligros, nosotros podemos valernos por diferentes tipos de herramientas para poder identificar los peligros. Pueden ser encuestas, puede ser una lista de verificación, puede darse mediante la observación o puedo yo enlistar mis actividades y poder ver cuál de ellos tienen presente peligros en las diferentes actividades. En el paso número 2, y lo podemos ver en este gráfico, nos vamos a centrar por ahora en las labores administrativas, pero es importante que nosotros primero tengamos en cuenta o definido nuestro proceso, nuestras actividades y nuestras tareas. ¿Qué son las actividades? Pues la enumeración de todas las tareas que nosotros realizamos en el día a día. Y aquí en la imagen podemos observar tareas usuales que nosotros desarrollamos en una labor administrativa, como de repente es la elaboración de informes, la atención de llamadas o el desplazamiento por el mismo ambiente de trabajo. El paso número 3 es identificar la tarea. Entonces nosotros ya tenemos una tarea marcada que en este caso va a ser, por ejemplo, la elaboración de informes. ¿En qué consiste la elaboración de informes? De repente yo tengo que redactar el estado de las visitas de las personas o de los gestores locadores, entonces forma parte de mi tarea la elaboración de estos informes. Yo como personal administrativo, entonces ya conozco mi tarea definida y voy a ver qué tipos de peligros pueden estar relacionados. Tenemos, por ejemplo, el primero que siempre va a estar, y lo hemos mencionado, que es el peligro biológico, que está relacionado al SARS-CoV-2. Otro tipo de peligro relacionado en una labor administrativa es el peligro ergonómico. Podemos observar de repente mediante la postura que nosotros optamos para poder hacer el uso de la laptop o la computadora, o por ejemplo los movimientos repetitivos en el momento de utilizar el teclado, en el momento de utilizar el mouse. Y también tenemos siempre los peligros eléctricos, porque recordemos que estos equipos o dispositivos tienen un punto de red o conexión. Y por último, puede estar presente el tema de un peligro físico por iluminación. Recordemos que estos solamente son algunos ejemplos de peligros que pueden estar relacionados en mi puesto de trabajo administrativo, pero no es limitante. Pueden darse muchos tipos de peligros presentes, de repente que no lo estemos identificando, pero conociendo ya usted lo va a poder identificar en su puesto de trabajo. Paso número 4 es ver cuáles son las medidas de control presentes. Por ejemplo, una medida de control presente puede ser el realizar pausas activas y es un control que me va a permitir o me va a ayudar a mí poder reducir los riesgos ergonómicos en mi puesto de trabajo. También por el tema del COVID o del SARS-CoV-2 tenemos un control presente que es el plan de vigilancia, que seguramente ustedes lo van a poder revisar en otra capacitación, pero es un control existente, por lo cual es importante seguir las recomendaciones para poder tener controlado el riesgo biológico. A continuación seguimos con la evaluación. Entonces nosotros ya tenemos en este gráfico, vamos a ver, tenemos las tareas, tenemos el peligro. Por ejemplo, identificamos que de esta tarea que es la elaboración de documentos, tengo un peligro que es la postura inadecuada.
¿Cuál sería mi riesgo? El riesgo sería la exposición a esta postura inadecuada durante mi jornada laboral, y la consecuencia del peligro podrían ser las lesiones musculoesqueléticas o los problemas de dolores musculares. ¿Cuáles son los controles existentes? Tenemos la capacitación en peligros y riesgos que se está desarrollando. Es un control porque permite que usted conozca cuáles son sus peligros y qué medidas de prevención puede optar. Otro control también es la ejecución de pausas activas. Por eso es muy importante que lo cumpla y lo realice mientras está realizando sus labores diarias. Todos este tipo de peligro obedece a una valoración, y como nosotros podemos observar en la imagen, existen diferentes valoraciones del 1 al 3 y están en función de cada criterio que se le va a dar para poder obtener la valoración a nivel de los índices del riesgo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver si hemos recibido capacitación, si los procedimientos incorporados son los adecuados. De acuerdo a ello vamos a obtener un valor que es la probabilidad. Entonces esta probabilidad para este caso tiene un valor de 6. Lo que sigue es poder ver cuál es el índice de severidad. En el índice de severidad también tiene una valoración del 1 al 3 y está definida en función de cómo me va a afectar este tipo de peligro a mi salud. En este caso vamos a optar por una valoración 1 de ligeramente dañino porque tiene controles existentes. Si no los tuviese, esta valoración puede ir aumentando. Ya teniendo estos dos valores, vamos ahora sí a conocer el valor del riesgo o el nivel del riesgo, que es el índice de probabilidad por el índice de severidad. Para este ejemplo del caso administrativo nos sale un nivel de riesgo 6 y está dentro de la clasificación, como lo podemos ver en el siguiente cuadro, dentro de un nivel tolerable. Si nuestro riesgo fuese superior, un nivel moderado, importante o intolerable, entonces tendríamos que establecer controles adicionales para que este no repercuta en nuestra salud. Vamos a ver ahora una aplicación de caso práctico, pero en un puesto de trabajo de campo. La secuencia es la misma, seguir los pasos para poder realizar esta identificación de peligros y riesgos, y en este caso el paso 1 es utilizar cualquier herramienta que nos sirva para poder identificar los peligros que están relacionados a nuestras tareas. Para este caso nos vamos a enfocar, como podemos observar en el cuadro, en la sección 2, en donde nos dice labores de campo. Aquí tenemos tareas como por ejemplo trasladarnos con vehículos, podemos tener caminatas largas, podemos tener el contacto con las personas en la visita domiciliaria, podemos tener también los reportes que realizamos de repente para el estatus de las visitas que hacemos. En este caso vamos a definir como una de las tareas una caminata a larga distancia. Aquí podemos ver también diferentes tipos de peligros que hemos identificado, pero que estos no son limitativos. Pueden ser más o inclusive pueden ser menos. Biológico, que siempre está relacionado el tema del SARS-CoV-2, pero también adicional tenemos otro, como lo es, por ejemplo, puede ser la picadura de insectos, puede ser de repente ser mordido por un animal, también está relacionado como parte de mis tareas. Los locativos, de repente un asalto, un robo, o tenemos también los físicos, que pueden ser las condiciones climáticas a las que yo estuviese expuesto, a las que ustedes estuviesen expuestos. El paso número 4 es verificar qué controles existentes tienen. Uno de ellos, por ejemplo, es el plan de vigilancia, que también aplica para las labores de campo, no solamente son labores administrativas. Tenemos también el hecho de la capacitación, tenemos el uso de una ropa o indumentaria adecuada cuando tenemos que exponernos a estas condiciones como frío o calor. Tenemos el tema del uso del bloqueador solar, también importante. Luego podemos ver también en el gráfico de la imagen, esta identificación también obedece a una valoración. Es importante porque también se va a establecer el índice de probabilidad y el índice de severidad. Igual tenemos identificado la tarea, en este caso el peligro van a ser las condiciones climáticas, el riesgo, la exposición a estas condiciones climáticas y la
consecuencia del riesgo puede ser de repente el tema de isolación o el tema de hipotermia, ¿no? Si estoy expuesto a condiciones de temperatura extrema, de calor o de frío. ¿Cuáles son los controles existentes? El uso de ropa o indumentaria adecuada, dependiendo la estación, o el uso de, por ejemplo, bloqueador solar o cualquier otro tipo de protector. Entonces también tienen una valoración, y en este caso nuestra valoración es número 6 para el índice de probabilidad, y con el índice de severidad también tenemos una valoración de 1, porque existen controles. Y por último, el nivel de riesgo, que es el índice de probabilidad por el índice de severidad, tiene una valoración de 6, que también dentro del cuadro se encuentra como tolerable. Recordemos nuevamente que si también para estas labores no existiesen o los controles no fuesen los adecuados, puede la valoración o el nivel del riesgo subir y ir a un nivel moderado, importante o intolerable, y por lo tanto también se necesitan controles para que pueda mejorarse la condición de trabajo.